Hola mis chicos, sean ustedes bienvenidos a una segunda clase más virtual del área del lenguaje. Vamos a continuar con el tema de los cuentos, pero hoy vamos a tener un tema particular acerca de ellos y este va a ser la hipótesis. Así que concentraditos y empecemos. Hablemos entonces mis chicos sobre qué es una hipótesis. Para poder entenderlo tenemos que saber que una hipótesis es una suposición, una idea de algo. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les entregué las imágenes para que armaran un cuento? Bueno, ustedes hicieron una suposición a partir de unas imágenes, es decir, plantearon una hipótesis. Ahorita, ¿para qué nos puede servir la hipótesis en un cuento? ¿Qué es lo que necesitamos de ese cuento en realidad? Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice, en un cuento, a través de la formulación de una hipótesis, se puede determinar cuál es el mensaje, la enseñanza que este cuento tiene y contrastarlo con la realidad, determinar cómo serían los hechos, cuáles serían los personajes en el mundo real y de ese mismo modo la hipótesis también permite explicar y describir los hechos que no se dicen en la narración y que puede suponerse cuando uno hace un análisis de la información. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en Caperucita Roja. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Una dulce niña que utilizaba una capucha roja. Su mamá la mandó un día a llevarle unos pasteles con miel a su abuela y cuando tuvo que cruzar el bosque no debía hablar con el lobo, pero este lobo malintencionado la encontró, la engañó, se comió a la abuelita y también a ella, pero bueno, tuvo un final feliz. Un cazador la rescató. ¿Qué hipótesis podemos sacar de ese cuento? Pensemos en una enseñanza para la vida real. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos enseña Caperucita Roja? ¿Cuál será el mensaje? Miramos lo que dice acá. ¿Cuál es el mensaje o la enseñanza que tiene ese cuento? Se me acaba de ocurrir una idea. El mensaje o la enseñanza podría ser la inocencia que tienen muchos de ustedes, mis niños, y muchas personas quieren engañarlos en lugares públicos y en otros lados cuando ustedes están, pero no se deben fiar de las personas, ¿cierto? Así como Caperucita se fió del lobo y le fue mal. Bueno, esa es una hipótesis que yo saco del cuento de Caperucita Roja. Ahorita también me dice que yo puedo decir cuáles serían los personajes en el mundo real. Puedo sacar una segunda hipótesis si yo quiero. ¿Quiere que les diga cuál? Yo puedo decir que el lobo puede representar a personas malas que quieren obtener solo ganancias para sí mismos y no le importa lo que pueda pasar con los demás. ¿Qué les parece esas dos hipótesis que saqué del cuento de Caperucita Roja? ¿Cierto que sacar una hipótesis no es difícil? Entonces, ¿cómo se formula la hipótesis o una hipótesis en un cuento? Son 3 pasos solamente, es muy fácil. Primero vas a leer y escuchar el cuento con atención. Segundo, vas a analizar las variables. ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir, la información recolectada con la realidad. En el caso de los cuentos hay una concepción imaginaria, pero que se relaciona con la realidad, ¿cierto? Los personajes y las actitudes y el lugar donde se desarrollan son muy importantes. Volvamos a Caperucita Roja. Si yo pongo el lugar donde se desarrolla es un bosque, ¿cierto? Yo puedo decir que es un sitio público. Entonces yo podría decir en mi hipótesis que se ve reflejada la inocencia de los niños cuando personas malas en sitios públicos desean hacerles daño. ¿Sí ven cómo todas esas cosas de un cuento nos pueden ayudar a sacar una hipótesis? Ahorita, en tercer lugar, puedo identificar las ideas principales y secundarias y así formular una hipótesis. En Caperucita Roja yo puedo decir que la idea principal es cómo un lobo, por comerse la comida que le llevaba Caperucita a su abuela, le hizo daño a ella y a su abuela, ¿cierto? Y en las secundarias puedo decir todo lo que hizo, infinidad de trampas. Ahorita sí yo puedo formular la hipótesis. Como ya sé que el espacio es un sitio público, que es una persona mala y que se lo hizo un niño, entonces yo puedo decir, claro. Lo que pasa es que el lobo puede representar a esas personas malas que no les importa hacerle daño a niños incluso en sitios públicos, o a esas personas que no les importa pasar por encima de cualquiera y hacerles daño con tal de conseguir lo que quieren.
Si ven cómo formular una hipótesis, mis chicos, no es difícil, pues vamos a ponerlo en acción. Van a escuchar con atención el cuento de las hadas. Después van a responder en su cuaderno qué clase de cuento es. Van a escribir brevemente su estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a entender más el cuento. Van a ver qué hipótesis puedes establecer del mensaje de este cuento y su importancia con la vida cotidiana. Y por último, ¿qué final alternativo propones para este cuento? Bueno, voy a leerte el cuento. Me gustaría que cerraras los ojos, no lo leyeras conmigo, sino que solo me escucharas. ¿Listo? Y al final vas a darte cuenta que se te va a facilitar un poco el proceso de captar el mensaje, porque estás obligando a tu cerebro a concentrarte en lo que estás escuchando. Yo en clase quería taparles, vendarles los ojos y hacer este ejercicio, pero ustedes lo pueden hacer ahí en casa también. Empecemos con el cuento. De todas maneras, si se les olvida algo, aquí está anexo. Érase una viuda que tenía 2 hijas. La mayor se le parecía tanto en el carácter y en el físico que quien veía a la hija le parecía ver a la madre. Ambas eran tan desagradables y orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor, verdadero retrato de su padre por su dulzura y suavidad, era además de una extrema belleza. Como por naturaleza amamos a quien se nos parecen, esta madre tenía locura por su hija mayor y a la vez sentía una aversión atroz por la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar. Entre otras cosas, esta pobre niña tenía que ir 2 veces al día a buscar agua a una media legua de la casa y volver con una enorme jarra llena. Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le diera de beber. «¿Cómo no, mi buena señora?», dijo la hermosa niña, y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del mejor lugar de la fuente y se la ofreció, sosteniendo siempre la jarra para que bebiera más cómodamente. La buena mujer, después de beber, le dijo: «Eres tan bella, tan buena y tan amable, que no puedo dejar de hacerte un don», pues era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver hasta dónde llegaría la gentileza de la joven. «Te concedo el don», prosiguió el hada, «de que por cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa mujer llegó a casa, su madre la reprendió por regresar tan tarde de la fuente. «Perdón, madre mía», dijo la pobre muchacha, «por haberme demorado». Y al decir estas palabras le salieron de la boca 2 rosas, 2 perlas y 2 grandes diamantes. «¿Qué es esto que estoy viendo?», dijo su madre llena de asombro. «Parece que de la boca le salen perlas y diamantes. ¿Cómo es eso, hija mía?». Era la primera vez que le decía hija. La pobre niña le contó ingenuamente todo lo que le había pasado, no sin botar una infinidad de diamantes. «Verdaderamente», dijo la madre, «tengo que mandar a mi hija. Mirad, Fanchón, mirad lo que sale de la boca de vuestra hermana cuando habla. ¿No os gustaría tener un don semejante? Bastará con que vayáis a buscar agua a la fuente, y cuando una pobre mujer os pida de beber, ofrecerle muy gentilmente». «No faltaba más», respondió groseramente la joven, «ir a la fuente». «Deseo que vayáis», repuso la madre, «y de inmediato». Ella fue, pero siempre refunfuñando. Tomó el más hermoso jarro de plata de la casa. No hizo más que llegar a la fuente y vio salir del bosque a una dama magníficamente ataviada, que vino a pedirle de beber. Era la misma hada que se había parecido a su hermana, pero que presentaba bajo el aspecto y con las ropas de una princesa, para ver hasta dónde llegaba la maldad de esta niña. «¿Habré venido acaso?», le dijo esta grosera malcriada, «para daros de beber. Justamente he traído un jarro de plata, nada más que para dar de beber a su señoría». «De acuerdo, bebed directamente si queréis». «No sos nada amable», repuso el hada,
sin irritarse. Está bien, ya que sois tan poco atenta, os otorgo el don de que a cada palabra que pronunciéis os salga de la boca una serpiente o un sapo. La madre no hizo más que divisarle y le gritó: ¿Y bien, hija mía? Y bien, madre mía, respondió la malvada, echando 2 víboras y 2 sapos. ¡Cielos! Exclamó la madre. ¿Qué es esto que estoy viendo? Su hermana tiene la culpa, me las pagará. Y corrió a pegarle. La pobre niña corrió y fue a refugiarse en el bosque cercano. El hijo del rey, que regresaba de la casa, la encontró, y viéndola tan hermosa le preguntó qué hacía allí sola y por qué lloraba. Hola mis chicos, sean ustedes bienvenidos a una segunda clase más virtual del área del lenguaje. Vamos a continuar con el tema de los cuentos, pero hoy vamos a tener un tema particular acerca de ellos y este va a ser la hipótesis. Así que concentraditos y empecemos. Hablemos entonces mis chicos sobre qué es una hipótesis. Para poder entenderlo tenemos que saber que una hipótesis es una suposición, una idea de algo. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les entregué las imágenes para que armaran un cuento? Bueno, ustedes hicieron una suposición a partir de unas imágenes, es decir, plantearon una hipótesis. Ahorita, ¿para qué nos puede servir la hipótesis en un cuento? ¿Qué es lo que necesitamos de ese cuento en realidad? Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice, en un cuento, a través de la formulación de una hipótesis, se puede determinar cuál es el mensaje, la enseñanza que este cuento tiene y contrastarlo con la realidad, determinar cómo serían los hechos, cuáles serían los personajes en el mundo real y de ese mismo modo la hipótesis también permite explicar y describir los hechos que no se dicen en la narración y que puede suponerse cuando uno hace un análisis de la información. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en Caperucita Roja. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Una dulce niña que utilizaba una capucha roja. Su mamá la mandó un día a llevarle unos pasteles con miel a su abuela y cuando tuvo que cruzar el bosque no debía hablar con el lobo, pero este lobo malintencionado la encontró, la engañó, se comió a la abuelita y también a ella, pero bueno, tuvo un final feliz. Un cazador la rescató. ¿Qué hipótesis podemos sacar de ese cuento? Pensemos en una enseñanza para la vida real. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos enseña Caperucita Roja? ¿Cuál será el mensaje? Miramos lo que dice acá. ¿Cuál es el mensaje o la enseñanza que tiene ese cuento? Se me acaba de ocurrir una idea. El mensaje o la enseñanza podría ser la inocencia que tienen muchos de ustedes, mis niños, y muchas personas quieren engañarlos en lugares públicos y en otros lados cuando ustedes están, pero no se deben fiar de las personas, ¿cierto? Así como Caperucita se fió del lobo y le fue mal. Bueno, esa es una hipótesis que yo saco del cuento de Caperucita Roja. Ahorita también me dice que yo puedo decir cuáles serían los personajes en el mundo real. Puedo sacar una segunda hipótesis si yo quiero. ¿Quiere que les diga cuál? Yo puedo decir que el lobo puede representar a personas malas que quieren obtener solo ganancias para sí mismos y no le importa lo que pueda pasar con los demás. ¿Qué les parece esas dos hipótesis que saqué del cuento de Caperucita Roja? ¿Cierto que sacar una hipótesis no es difícil? Entonces, ¿cómo se formula la hipótesis o una hipótesis en un cuento? Son 3 pasos solamente, es muy fácil. Primero vas a leer y escuchar el cuento con atención. Segundo, vas a analizar las variables. ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir, la información recolectada con la realidad. En el caso de los cuentos hay una concepción imaginaria, pero que se relaciona con la realidad, ¿cierto? Los personajes y las actitudes y el lugar donde se desarrollan son muy importantes. Volvamos a Caperucita Roja. Si yo pongo el lugar donde se desarrolla es un bosque, ¿cierto? Yo puedo decir que es un sitio público. Entonces yo podría decir en mi hipótesis que se ve reflejada la inocencia de los niños cuando personas malas en sitios públicos desean hacerles daño. ¿Sí ven cómo todas esas cosas de un cuento nos pueden ayudar a sacar una hipótesis? Ahorita,
En tercer lugar, puedo identificar las ideas principales y secundarias y así formular una hipótesis. En Caperucita Roja yo puedo decir que la idea principal es cómo un lobo, por comerse la comida que le llevaba Caperucita a su abuela, le hizo daño a ella y a su abuela, ¿cierto? Y en las secundarias puede decir todo lo que hizo, infinidad de trampas. Ahorita sí yo puedo formular la hipótesis. Como ya sé que el espacio es un sitio público, que es una persona mala y que se lo hizo un niño, entonces yo puedo decir, claro. Lo que pasa es que el lobo puede representar a esas personas malas que no les importa hacerle daño a niños incluso en sitios públicos, o a esas personas que no les importa pasar por encima de cualquiera y hacerles daño con tal de conseguir lo que quieren. Si ven cómo formular una hipótesis, mis chicos, no es difícil, pues vamos a ponerlo en acción. Van a escuchar con atención el cuento de las hadas. Después van a responder en su cuaderno qué clase de cuento es. Van a escribir brevemente su estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a entender más el cuento. Van a ver qué hipótesis puedes establecer del mensaje de este cuento y su importancia con la vida cotidiana. Y por último, ¿qué final alternativo propones para este cuento? Bueno, voy a leerte el cuento. Me gustaría que cerraras los ojos, no lo leyeras conmigo, sino que solo me escucharas. ¿Listo? Y al final vas a darte cuenta que se te va a facilitar un poco el proceso de captar el mensaje, porque estás obligando a tu cerebro a concentrarte en lo que estás escuchando. Yo en clase quería taparles, vendarles los ojos y hacer este ejercicio, pero ustedes lo pueden hacer ahí en casa también. Empecemos con el cuento. De todas maneras, si se les olvida algo, aquí está anexo. Érase una viuda que tenía 2 hijas. La mayor se le parecía tanto en el carácter y en el físico que quien veía a la hija le parecía ver a la madre. Ambas eran tan desagradables y orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor, verdadero retrato de su padre por su dulzura y suavidad, era además de una extrema belleza. Como por naturaleza amamos a quien se nos parece, esta madre tenía locura por su hija mayor y a la vez sentía una aversión atroz por la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar. Entre otras cosas, esta pobre niña tenía que ir 2 veces al día a buscar agua a una media legua de la casa y volver con una enorme jarra llena. Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le diera de beber. «¿Cómo no, mi buena señora?», dijo la hermosa niña, y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del mejor lugar de la fuente y se la ofreció, sosteniendo siempre la jarra para que bebiera más cómodamente. La buena mujer, después de beber, le dijo: «Eres tan bella, tan buena y tan amable, que no puedo dejar de hacerte un don», pues era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver hasta dónde llegaría la gentileza de la joven. «Te concedo el don», prosiguió el hada, «de que por cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa mujer llegó a casa, su madre la reprendió por regresar tan tarde de la fuente. «Perdón, madre mía», dijo la pobre muchacha, «por haberme demorado». Y al decir estas palabras le salieron de la boca 2 rosas, 2 perlas y 2 grandes diamantes. «¿Qué es esto que estoy viendo?», dijo su madre llena de asombro. «Parece que de la boca le salen perlas y diamantes. ¿Cómo es eso, hija mía?». Era la primera vez que le decía hija. La pobre niña le contó ingenuamente todo lo que le había pasado, no sin botar una infinidad de diamantes. «Verdaderamente», dijo la madre, «tengo que mandar a mi hija. Mirad, Fanchón, mirad lo que sale de la boca de vuestra hermana cuando habla. ¿No os gustaría tener un don semejante? Bastará con que vayáis a buscar agua a la fuente, y cuando una pobre mujer os pida de beber, ofrecerle muy gentilmente». «No faltaba más», respondió groseramente la joven. «Ir a la fuente».
Deseo que vayáis, repuso la madre, y de inmediato. Ella fue, pero siempre refunfuñando. Tomó el más hermoso jarro de plata de la casa. No hizo más que llegar a la fuente y vio salir del bosque a una dama magníficamente ataviada, que vino a pedirle de beber. Era la misma hada que se había parecido a su hermana, pero que presentaba bajo el aspecto y con las ropas de una princesa, para ver hasta dónde llegaba la maldad de esta niña. ¿Habré venido acaso, le dijo esta grosera malcriada, para daros de beber? Justamente he traído un jarro de plata, nada más que para dar de beber a su señoría. De acuerdo, bebed directamente si queréis. No sos nada amable, repuso el hada, sin irritarse. Está bien, ya que sois tan poco atenta, os otorgo el don de que a cada palabra que pronunciéis os salga de la boca una serpiente o un sapo. La madre no hizo más que divisarle y le gritó: ¿Y bien, hija mía? Y bien, madre mía, respondió la malvada, echando 2 víboras y 2 sapos. ¡Cielos!, exclamó la madre, ¿qué es esto que estoy viendo? Su hermana tiene la culpa, me las pagará. Y corrió a pegarle. La pobre niña corrió y fue a refugiarse en el bosque cercano. El hijo del rey, que regresaba de la casa, la encontró, y viéndola tan hermosa le preguntó qué hacía allí sola y por qué lloraba. «Ay, señor, es mi madre que me ha echado de la casa». El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le dijera de dónde venía aquello. Ella le contó toda su aventura. El hijo del rey se enamoró de ella, y considerando que semejante don valía más que todo lo que se pudiera ofrecer al otro en matrimonio, la llevó con él al palacio de su padre, donde se casaron. En cuanto la hermana se fue haciendo tan odiable que su propia madre la echó de la casa, y la infeliz, después de haber ido de una parte a otra sin que nadie quisiera recibirla, se fue a morir al fondo del bosque. Muy bien, chicos, este es el cuento que acabamos de escuchar. Ahorita sí, vamos a sacarle una hipótesis a este cuento de las hadas. ¿Qué clase de cuento es, primero que todo? Muy bien, es un cuento fantástico. Escribe brevemente la superestructura, el inicio, el nudo y desenlace. Entonces, inicio. Había una madre que tenía 2 hijas, la mayor se parecía mucho a ella, era orgullosa y odiosa, la menor a su padre, era bondadosa y buena. Nudo, ¿qué pasó? Un día la chica menor fue a sacar agua al pozo, se encontró con una viejecita que llegó a ser una hada y por haber sido buena con ella, le dio el don de que todo lo que saliera de su boca se convirtiera en flores o piedras preciosas. Cuando la madre se enteró, mandó a su hija mayor, pero esta, por ser grosera, el hada le concedió que salieran de su boca solamente ranas y culebras. ¿Y cuál sería el desenlace? Bueno, cuando la madre vio lo que le pasó a la hija mayor, quiso castigar a la menor pensando que era culpa de ella, la corrió de la casa, pero esta al final se encontró con un príncipe y se enamoraron y se casaron. Lamentablemente la hermana mayor no contó con tanta suerte por su grosería. Ahorita sí, hijos. C. ¿Qué hipótesis puedes establecer del mensaje de este cuento y su importancia con la vida cotidiana? Vamos a mirar estos pasos. Ya leímos y estudiamos el cuento con atención. Analicemos la información. Vamos a ver quiénes son los personajes. Tenemos personas malas y buenas. ¿Existe eso en la realidad? ¿Existen personas orgullosas y groseras? Sí, cierto. ¿Y qué querrá decir que le salgan sapos de su boca y que a una persona que no sea grosera y sea buena le salgan flores y diamantes? ¿Cuál comportamiento, si usted se encontrara con una persona, cuál le atraería más? ¿La que bota flores y diamantes o la que bota sapos y serpientes? ¿Cierto que la que bota flores y diamantes? Muy bien, ya logramos identificar la idea principal cuando hicimos el punto 2 y la idea secundaria. Ahorita sí formulemos la hipótesis, ya canalizamos los personajes y las actitudes y demás.
tenemos que mirar que el lugar y donde se desarrolla esto es en una familia, ¿cierto? En una casa, dentro de una familia. Entonces pensemos, chicos, ¿cuál sería una hipótesis que podríamos sacar de este cuento? Una hipótesis podría ser que cuando somos personas groseras, de nuestra cosa salen cosas, de nuestra boca salen palabras repugnantes y desagradables que hacen que las demás personas se alejen de nosotros. En cambio, si somos buenos y gentiles, todos querrán acercarse a nosotros porque esas palabras tendrán un valor tan grande como el de los diamantes. Esa es una hipótesis que yo saqué, pero yo sé que quizá ustedes tienen muchas otras más. Así que dejo que me copien una nueva hipótesis. Como vieron, chicos, este tema es muy fácil. Les voy a dejar otro cuento, con el cual van a hacer lo mismo que está acá. Listo, mis chicos, esta era toda la clase por hoy. Les envío un beso grande. Sigan por favor cuidándose mucho. Me preocupo por ustedes, por toda mi familia. Quiero verlos sanos a todos cuando vuelva, así que todos en plan cuidándonos en casa encerraditos. Un abrazo, mis chicos.